Arequipa ya no es como antes, nos solían decir nuestros abuelos y algunas personas que aún recuerdan con nostalgia la Arequipa de antaño. Es que caminar por sus calles es recordar cada uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la Arequipa revolucionaria, pero sobre todo, descansar en sus bellas plazas y acogedores parques que han sido por siglos testigos mudos de una historia que hoy no debe ser olvidada. Cuando vamos por el centro de la ciudad, llama la atención la cantidad de muchedumbre que está abarrotada en las rejas del Parque Duhamel, pues hoy se ha convertido en el lugar de reunión de los desempleados. Pero esto no siempre fue así. El historiador Romel Arce nos cuenta que antes este parque se llamaba Plaza Bolognesi. Anteriormente se llamó el Parque Bolognesi, ¿no? Porque allí estaba la estatua de Francisco Bolognesi, apuntando justamente a lo que en otro tiempo fue el edificio de la negociación ganadera Coyacachi de Manuel Muñoz Nájar, ¿no? Y luego este monumento de Francisco Bolognesi fue trasladado a la avenida Bolognesi, justamente frente al Club Internacional, ¿no? Donde todos los 7 de junio se hace el izamiento de la bandera, por el Día de la Bandera, ¿no? Y la inmolación de la batalla de Arica. Luego toma el nombre de Duhamel porque los discípulos justamente del sacerdote lazarista Hipólito Duhamel, que fue director del Colegio San Vicente Paul, que quedaba en la calle Sucre, se organizan para levantar un monumento a la memoria de este ilustre maestro. Antes, en la Plaza Bolognesi abundaban los fotógrafos que ofrecían sus servicios en los alrededores del parque. Ofrecían sus servicios alrededor del parque, ¿no? En fotos al paso, fotos instantáneas. Después, en otro tiempo, eso yo mismo lo he visto, pues fue el lugar en donde se estuvieron los ambulantes, ¿no? El comercio ambulatorio, el comercio informal, tuvo su sede por muchos años en lo que hoy es en el Parque Duhamel. En realidad estaba muy descuidado, estamos hablando de la década del año 83, 84, que recuerdo perfectamente, a donde estos comerciantes fundamentalmente vendían los productos que eran traídos de contrabando de Arica, ¿no? Y se vendían a buen precio, ¿no? Y en Navidad, sobre todo, pues toda esa zona era un conglomerado de gente que iba, ¿no? a uno de los principales centros de venta de estos productos importados, porque todavía no había muchos centros comerciales que después aparecieron. Pero si vamos subiendo, llegamos hasta el otro extremo del centro de la ciudad. Encontramos la Plaza San Francisco, antes llamada 28 de febrero en homenaje a la Revolución Arequipeña de 1865, que acabó con la victoria del 2 de mayo de 1866. Y como decía Víctor Andrés Belaúnde, en otro tiempo fue una especie de patio para las familias del barrio Los Vargas, Paz Soldán y Diez Canseco. Esta plaza es muy antigua, ¿no? Evidentemente está cercana, próxima al convento de San Francisco. Antiguamente se denominó Plaza 28 de febrero, ¿no? En homenaje justamente a los arequipeños que participaron en la revolución del 28 de febrero de 1865, cuando Arequipa se opuso a la firma del Tratado Vivanco-Pareja. Con motivo de ello, pues tiempo después se levantó un monumento, que en los años 60, en la década del 60, ese monumento fue trasladado a la avenida Bolognesi también, ¿no? Frente al Club Internacional, donde todos los años, el 2 de mayo, en recuerdo al combate del 2 de mayo de 1866, pues se llevan ofrendas, ¿no? Y ese monumento fue retirado. Esto es un lugar también de tertulia, y además acá estaban ubicados algunos edificios importantes, como por ejemplo lo que fue el Colegio de las Educandas, ¿no? Jorge del Fierro, que fue presbítero, en el año de 1809
8, él por disposición testamentaria dejó toda esta propiedad que era suya, ¿no es cierto?, para que se construyera un colegio para niñas, para señoritas, para que fueran formadas dentro de los principios de la moral, pero también fueran preparadas para la vida. En lo que es ahora la iglesia de la Tercera Orden Franciscana era el Teatro Arequipa, muy semejante al Teatro Fénix, pero más pequeño. En esta parte pues quedó el Teatro Arequipa, ¿no? Claro, lo que viene a ser la Tercera Orden Franciscana no ocupaba todo el terreno hasta allá, sino que era compartido con un edificio, ¿no?, donde quedaba el Teatro Arequipa. Ese Teatro Arequipa no se sabe con exactitud de qué época data su construcción, pero viene con seguridad del siglo XIX, ¿no? Y estuvo allí hasta 1958, en que a raíz del terremoto de ese año el edificio se vio afectado y bueno, no hubo en aquel momento la visión de poderlo recuperar o restaurar. Si seguimos en nuestro recorrido, encontramos más allá un pequeño parque, pero de valiosísimo significado. El Parque de los Próceres Arequipeños de la Independencia Nacional, que se encuentra ubicado en la avenida Juan de la Torre, muy cerca a la iglesia de San Lázaro. Este parque fue inaugurado, ¿no?, hacia la década de 1920 por iniciativa del Colegio de Abogados de Arequipa, cuando era decano el doctor Francisco Gómez de la Torre, Francisco Mostajo. Y a este homenaje a los próceres arequipeños se sumaron también la Municipalidad Provincial de Lima y el Gobierno Nacional, cuando era presidente Augusto Beleguía, y eso se puede apreciar en las placas, ¿no?, que fueron inauguradas justamente en este monumento, que está coronado por la Estatua de la Libertad, que fue esculpida por el escultor Villanueva. Rinde homenaje a arequipeños como Mariano Melgar, José María Corbacho, Benito Lazo, Francisco de Paula Quirós y varios otros arequipeños, ¿no?, María Linares y arequipeñas que participaron en el proceso de independencia. Pero este no es el único parque pequeño con gran historia de Arequipa. También está el Parque Colón, el que está ubicado entre las calles Peral y Melgar, antes un lugar de pregoneros. Nos cuentan de que ahí se leían o se daban a conocer los bandos o las disposiciones municipales, ¿no? El pregonero llegaba hasta esa zona, tocaba repique de tambores y los vecinos eran convocados para que escucharan, ¿no?, la disposición municipal, por ejemplo, ¿no?, o alguna noticia importante que el vecindario debía conocer desde el Parque Colón, ¿no? Después allí se levantó un monumento a un poeta arequipeño, a un pintor arequipeño, Manuel Domingo Pantigoso, ¿no? Manuel Domingo Pantigoso, no recuerdo bien en qué gestión municipal, pero se levantó hoy un monumento que lamentablemente después fue retirado, ¿no?, y que a la fecha se encuentra en el Museo Histórico Municipal, y su hijo, que es el académico Manuel Pantigoso, pues estaba reclamando porque se repusiera ese monumento de un artista arequipeño en homenaje a Manuel Domingo Pantigoso, ¿no? Y si seguimos por el convento de Santa Teresa, llegamos hasta la Plaza España, antes llamada Santa Marta. Allí estuvo antes la doctrina de Santa Marta, un lugar muy pobre, cuyos habitantes se dedicaron principalmente al comercio. Allí también está lo que es la iglesia de Santa Marta, ¿no? La iglesia de Santa Marta, que en otro tiempo fue la doctrina de Santa Marta, doctrina de indios. Estamos hablando de las primeras décadas después de la fundación de la ciudad en 1540, ¿no? Y por ese lugar también era el paso obligado de los que llegaban procedentes de Puno, por ejemplo, ¿no? E ingresaban por la calle Melgar, que también se llamó en otro tiempo calle Puno. Es que la pileta que adorna esta plaza, que es de mármol de Carrara, fue el motivo por el cual se cambió de nombre a la Plaza Santa Marta por el de Plaza España. Una pileta que a la fecha se mantiene, ¿no?, que fue donación
de José Miguel Forga, que fue alcalde de Arequipa cuando el país celebró 100 años de la guerra del combate, de la batalla de Ayacucho en 1924, y fue él quien obsequió justamente esta pileta ornamental que fue traída de España, ¿no? en mármol de Carrara, y cuya condición fue de que se cambiara el nombre de Plaza Santa Marta por el de Plaza España, en homenaje justamente a la madre patria, ¿no? Dado que la familia Forga era procedente de España, ¿no? Quería verte, inolvidable tierra querida. Amplia es la historia que se teje en cada uno de los rincones de nuestra ciudad. Cada pasaje, cada calle, cada parque y cada plaza guarda celosamente una tradición, una leyenda que es necesario contar. Embriagado de distancia, añoraba la fragancia de tu sueño.